Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes a este capítulo del 8 de diciembre. Capítulo que tiene a Gallardo continuando en River por un año más, despejando las dudas en la antesala de los festejos de mañana, que tiene a Boca en la perspectiva de la final con Talleres para tener la llave y acceso a la Copa Libertadores para en la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero y por lo tanto toda la previa, que tiene a los arbolitos aquí y allá armándose con nuestros hijos, etcétera, en algún rincón de cada uno de los hogares. Las luces van a cambiar y la escenografía será diferente a partir de hoy. Y que tiene un feriado en el medio, en un miércoles además, que le pone un impasse a la semana, con mucha gente en la calle, muchos pensando y planificando las vacaciones, las fiestas, pero que tiene también mucho de actualidad, porque la Argentina en diciembre suele cargarse. Los feriados no son una excepción. También hay muchas cosas y de eso vamos a estar hablando en el transcurso de estas 2 horas. 3 ejes igual nos van a, yo diría, casi englobar la tarde. El primero es este: ¿qué pasa con la variante Omicron? Bueno, lo primero y fundamental es que primero no tenemos víctimas fatales hasta aquí. Segundo, está claro que es más contagiosa, por lo tanto se impone a otras cepas. Lo que no quiere decir es que sea más letal ni que las vacunas no lo resistan. De hecho, hoy hubo un comunicado de Pfizer con BioNTech que sostuvieron que tienen un gran grado de inmunidad frente a la variante Omicron y que con un tercer refuerzo, es decir, con un refuerzo al esquema completo, definitivamente la variante Omicron se supera en términos generales. Con lo cual, estamos frente a un mundo que tiene cada vez más casos, que tiene un sistema sanitario que en algunos países se resiente porque tienen un nivel de no vacunados alto, arriba del 25% de la población o 30%, con colectivos antivacunas muy importantes, pero que en los vacunados merma ostensiblemente el impacto. Reduce fuertemente las hospitalizaciones y casi elimina las muertes. Por supuesto que hay excepciones, porque la eficacia de las vacunas es muy alta, pero no del 100%. También esto vale la pena decirlo. Ahora, empezamos a conocer un poco más. El mundo empieza a distenderse. Hoy en Estados Unidos y en Europa las acciones están subiendo, están creciendo. Ya no imaginan las restricciones posibles que en algún momento Europa pergenió hasta hace 2 semanas, cuando el impacto era mayúsculo frente a un virus que rápidamente se propagaba. De todas maneras, las restricciones las tienen la mayoría de los países. No como el 2020, no como el mundo antes de las vacunas. Sí salieron a vacunar fuertemente y sí están discutiendo la vacunación obligatoria. Ya en Alemania es en el personal de salud. Se supone que va a ser para el conjunto de la población a partir de febrero. Ya algunos países hablan de una 4ª dosis, los que empezaron antes en la campaña de vacunación, caso Israel, para que no quede ninguna ventana, ninguna endija por donde el virus pueda penetrar y finalmente dañar. Así que en este contexto hay también un relajamiento. Insisto, el antídoto es mucha vacuna y cuidados. Sí hay que tenerlos, claro, definitivamente. La pandemia no terminó. Sí estamos conviviendo, que es diferente. Y la vacuna es el elemento central. Hoy con una dosis en la Argentina hay 81,8% de la población. Con 2 dosis hay más del 67% de la población. Hay que llegar lo más rápidamente posible al 80%. Debería ser esa la ambición del gobierno para el mes de enero. Y las dosis de refuerzos, que ya se han dado en casi un 4% del total de la población, hoy están dándose muy fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires las dosis de refuerzos para los adultos mayores, muy mayores, los que están arriba de los 75 años. Van a ser el denominador común de la campaña de vacunación en las próximas 4 semanas. Y el gobierno tiene aspiraciones a que esa dosis de refuerzo alcance a no menos de 1/3 de la población al mes de marzo, cuando empiecen a llegar los primeros fríos. Porque si el espejo de Europa nos refleja lo que puede eventualmente venir, lo que deberíamos contemplar es que tenemos que tener una dosis de refuerzo muy alta. Por eso el gobierno achicó de 6 a 5 meses el lapso, el periodo, entre el esquema completo de vacunación de cualquiera de nosotros y la dosis de refuerzo. Ya no 180 días, sino 150. Entonces el que se vacunó en septiembre, completando el esquema de vacunación en la Argentina este año, es decir, mes 9, va a recibir en el mes 2, febrero, la dosis de refuerzo que hubiera recibido a fines de marzo.
después hay que darle 15 días para que surta efecto, lo que ustedes ya conocen. Así que este es un primer aspecto, que no me parece, insisto, menor, frente a la preocupación de casos. Ayer tuvimos un récord de casos en la Argentina, poco más de 3.000 en los últimos 3 meses. Y tenemos las unidades de terapia intensiva que empiezan a crecer. Cuidado con ese dato, que es el dato más peligroso y el que más tenemos que observar. Hace una semana teníamos menos de 590 pacientes en unidades de terapia intensiva en todo el país. Ayer se informó que había 687, 100 más, en una semana. Por lo tanto, por eso digo, hay que mantener los cuidados, el relajamiento no tiene que ser pleno, hay que administrarlo con enorme responsabilidad y hay que vacunarse. Y acá el gobierno tiene que poner mucho el acento, definitivamente. Segundo tema es la política, ¿no? Porque escindido de esto aparece la política en su mundo, que es un poco lo que pasó ayer con la jura de los diputados y las diputadas, que es lo que está pasando con la escisión en el bloque de la Unión Cívica Radical, un Juntos por el Cambio que tiene 7 bloques puertas adentro, cada uno con su pequeña cuota aparte de poder, el Frente de Todos que está discutiendo de manera explícita, abierta, y aún en el gobierno y con la responsabilidad de gobernar los posicionamientos domésticos, la Cámpora, los intendentes del PJ, Kicillof, el albertismo que nunca surgió, los gobernadores, la transversalidad, los que se sienten afuera, los que acompañan pero cuestionan y critican, etcétera. Política que además está resolviendo los cargos, que está discutiendo, digamos, quién preside el bloque, quién preside tal cosa. Y una agenda que no necesariamente esté en el nivel de preocupación de la gente. Insisto, con la principal, digamos, responsabilidad puesta en el gobierno. Martín Guzmán va a ir, mañana va a haber sesión en el Senado, mañana se podría despedir Esteban Bullrich en medio de la última sesión, donde finalmente hay que ver si hay número o no para votarle al gobierno la validación de los decretos de necesidad de urgencia, entre ellos los que limitaron las libertades en medio de la pandemia, además de las ampliaciones presupuestarias y tantas otras cosas. Mañana juran los 24 senadores electos, también, como ocurrió con diputados ayer. Entonces, mañana el Senado va a estar en primer plano. Esto está pasando en todas las legislaturas del país, en medio de los recambios legislativos, en los consejos deliberantes, donde se están eligiendo autoridades. O sea, la política está en esa distribución de cargos, en esas distribuciones de espacios y cuotapartes de poder. En todos lados, aquí y allá. Porque uno ve la discusión en el Congreso porque es la más visible. Pero en la provincia de Buenos Aires, en el Senado, la discusión dentro del PRO es muy fuerte entre Jorge Macri y Diego Santilli respecto a quién pone al jefe de la bancada, por ejemplo, del Senado en el bloque de Juntos, que tiene 23 legisladores, con 23 legisladores que ahora representan o explican al Frente de Todos. Si es Rabinovich, el de Mar del Plata, el hombre que quiere Santilli, la espada de Montenegro y que reporta a los intendentes, o si en su defecto es Cristian Gribaudo, el hombre de Angelici, que Macri puso como primer candidato a senador provincial en la primera sección electoral. Un Jorge Macri que ya está jugando en entente con mucho de lo que quedó del armado en la ciudad de Buenos Aires después de que desembarcara como jefe del Ministerio de Gobierno justamente de la ciudad. Así que acá hay mucho, con la principal responsabilidad en el gobierno, que insisto, mientras la sociedad tiene el nivel de preocupaciones que todos registramos, el viernes monta un espectáculo, una gran plaza, invitan a reventar la plaza una semana antes de que empiecen a regir los pases sanitarios el 21 de diciembre para ingresar a cuanta aglomeración importante de gente exista en la Argentina, para valorizar al Frente de Todos, al presidente Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner y con Lula como invitado, casi como dando además una orientación ideológica de lo que el Frente quiere para el gobierno y para los próximos 2 años, con una cámpora que ha vuelto a liderar el armado del acto para poner parte del folclore que hasta aquí estuvo ausente con Alberto Fernández como presidente y que fuera parte de la escenografía de los actos habituales de Cristina Fernández de Kirchner en el poder. Así que veremos, eso va a ser el viernes por la tarde. Se espera una amplia concurrencia, mucha gente, muchos cortes, multiplicidad de conflictos. Va a ser un día para tratar de quedarse en casa, o por lo pronto para venir al centro porteño, con muchos accesos que van a estar relativamente muy congestionados, además de lo que un viernes per se, en general, significa e implica en la propia ciudad de Buenos Aires con aquellos que intentan hacerse alguna escapada hacia algún lugar del conurbano o el interior. Así que este es el esquema de
la política en su mundo. Lo quiero graficar desde ese lugar y que no se malinterprete. Y el tercer aspecto es ya el que nos enrostra la realidad de cada día. La Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, ayer puso otra vez de relieve lo que está sucediendo con la pobreza y lo que implica el repliegue de la clase media en el contexto en el que se desenvuelve la dinámica social, económica y política de la Argentina. La UCA dijo 4 cosas ayer, muy importantes. Miren, la primera, pese al rebote de la economía del 10% de este año, que probablemente recupere casi todo lo que se cayó en 2020 en medio de la pandemia, hay más indigentes, 4 millones, que en 2019. O sea, la recuperación no ha sido lineal ni pareja para todos. ¿Qué significa que haya más indigentes? No sé si tenemos el gráfico, porque con el gráfico lo vamos a ver mejor que nada. Estos son los trabajadores pobres. Este es otro eslabón. Porque miren lo que demuestra esto. Cuando digo que hay 4 millones de indigentes, lo que digo es que más del 14% de los chicos menores de 14 años son indigentes. Lo que estoy diciendo es que 1 de cada 7 no come lo necesario por día. ¿Saben lo que es a futuro eso, no? Y después miren este otro elemento que implica el repliegue de la clase media. Que aún teniendo trabajo en esta Argentina, no se pone la persona que trabaja por sobre la línea de pobreza. Muchas veces queda sumergido dentro de la pobreza aún con trabajo. Fíjense lo que es este gráfico. El 17,6% de la población tenía empleo, pero era pobre en 2010. Fue reduciéndose, llegamos a un pico de 11,5% en 2012. Empezó a subir, tuvo su pico en 2016, 18,1%. Bajó en 2017, el mejor año Macri, el año en donde la economía además creció y donde Macri validó títulos, 15,5%. Pegó el salto acompañando a la devaluación al 20,5% en 2018, 27,2% en 2019. Siguió subiendo con la pandemia, 27,4%, y ahora está en el 28,2%. Nivel más alto de todos los tiempos. Es decir, casi 3 de cada 10 argentinos que tienen empleo, que tienen ese privilegio, porque pasa a ser un privilegio, pasan a ser parte de una sociedad que de todas maneras no lo expulsa de la pobreza, los mantiene en ese lugar. Es más, 47% de los trabajadores no tienen relación con el sistema previsional, lo que da cuenta de la marginalidad también. Entonces el repliegue de la clase media se da básicamente por esto, porque el trabajo no es de la calidad que muchos requieren y demás. Pongamos la placa que estaba detrás mío que habla de la indigencia, que es la curva más perturbadora, la otra, que es la curva más perturbadora y más impactante, digamos. Fíjense lo que implica en la Argentina la indigencia. Primero, uno tiene el prejuicio que los indigentes son básicamente los abuelos. No, porque en la Argentina hay una especie de seguro universal a la vejez, donde a partir de los 65 o 70 años todo el mundo recibe algún tipo de ingreso, sea jubilado o no. Después, claro, la mayoría cobra la mínima, por lo tanto, cobrar 30.000 pesos en esta Argentina, si uno no tiene a alguien que lo acompañe, significa que no está en la indigencia, pero está en la pobreza. Y efectivamente mucho en la pobreza. Pero en la indigencia hay poquito más del 5,9%. O sea, los viejos son los menos indigentes. Muchos pobres, pero no indigentes. En realidad comen en general. Esto es lo que dice la estadística oficial. Ahora, fíjense, 30 a 59 años, muy volátil porque es el mercado laboral, es el mercado que se desempeña en la línea roja. Fíjense cómo pega los saltos, cuando la devaluación pega de lleno, se pierden puestos de trabajo, se resiente la economía, tiende a crecer. En la pandemia estuvo muy arriba, en un pico, después bajó un poquito porque la economía rebota, entonces algunos reconstruyeron empleo. Lo mismo sucede con el segmento de 18 a 29 años, que de todas maneras siempre estuvo en un nivel de indigencia superior al que trabaja entre los 29 o los 30 y los 60 años. Ahora, ese nivel de indigencia está en el 7,5%. Quiere decir, en el 7,5%. Quiere decir que cada 200 personas, 15 están en el nivel de indigencia, en ese segmento etario, entre 18 y 29 años. No es poco. Pero miren, menores de 17 años. Estaba casi en el 10% en 2010. Ya era alto. Hoy está en el 14,7%. Llegó a pasar el 15% en 2020 en plena pandemia. ¿Entienden lo que estoy tratando de graficarles, no? Tenemos
1 de cada 7 chiquitos menores de 14 años que no comen lo que corresponde cada día. Bueno, entonces la UCA marcó esto. Tenemos una indigencia por encima del 2019. Necesitamos 400.000 empleos por año de acá al 2030 para tener una musculatura diferente. Hace 11 años que la Argentina no crea puestos de trabajo genuinos. Tenemos cada vez menos gente que busca empleo. Tenemos el mismo nivel de cobertura social que había en el último año de gobierno de Mauricio Macri. Ese Alberto Fernández no amplió los cheques que salen desde el Estado. Y así todo, tenemos un núcleo duro de pobreza por encima del 43% de la población general. Esto es inédito para la Argentina. La Argentina tenía cifras de pobreza por debajo del 10% en líneas generales hasta fines de los 80. Estalla la hiperinflación, empieza a subir, la indigencia empieza a ser un problema, se consolida estructuralmente arriba del 25%, llega a picos del 50% y ahora está consolidada en un piso del 33-35%. Es decir, siempre 1 de cada 3 argentinos en los últimos 20 años ha sido pobre. Y eso no era parte de la Argentina. Cuando nuestros padres o abuelos venían acá, venían porque había una sociedad que tenía empleo, que era básicamente de clase media y que tenía mecanismos de ascenso social que lo ponían en una situación mejor de la que partía. Y eso era con esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que está, en términos generales, no siempre, no necesariamente, pero está rompiéndose en la Argentina. Lo tengo a Francisco Jueguen, voy a hablar con él. Antes Javi, bienvenido. Antes Lourdes, bienvenido.